tal? Bienvenidos a esta emisión de Más Cultura. Hoy tenemos un programa muy interesante, va a ser algo sui generis, tenemos un invitado para hablar con él sobre esto. Él es Luis Gastelum y nuestro tema son los suplementos culturales. Vamos a estar hablando principalmente de las secciones que hay en algunos periódicos los sábados o los domingos, donde es el espacio para que aparezcan las opiniones muy importantes, por supuesto, en el ámbito de la literatura y el arte, pero también de posicionamientos políticos. En fin, es un lugar pues que en realidad es difícil definir, y vamos a hablar de cuáles son los más importantes en la historia mexicana reciente, por lo menos. También quizá nos vayamos un poquito más lejos, a los que dieron un precedente muy importante para todo este ámbito, que además es enorme. Y vamos a estar hablando también de los segmentos de cultura que tienen algunos programas de televisión, algunas revistas culturales que se merecen pues la mención debido a la visión muy particular que tienen del mundo del arte y concretamente sobre la literatura. Así que va a estar muy interesante, yo los invito a que se queden aquí en Más Cultura. Everything in my head went quiet. All the tics, all the constantly refreshing images just disappeared. When you have obsessive compulsive disorder, you don't really get quiet moments. Even in bed, I'm thinking that lock the door yet, wash man's yet, lock the door yet, wash man's yet. When I saw her, the only thing I could think about was the hairpin curve of her lips, or the eyelash on her cheek, the eyelash on her cheek, the eyelash on her cheek. I knew I had to talk to her. I asked her out 6 times. In 30 seconds. She said yes after the third one, but none of them felt right, so I had to keep going. On our first date, I spent more time organizing my meal by color than I did eating or fucking talking to her. But she loved it. She loved that I had to kiss her goodbye 16 times or 24 times if it was Wednesday. She loved it took me forever to walk home because there are lots of cracks on our sidewalk. When we moved in together, she said she felt safe, like no one would ever rob us because I definitely locked the door 18 times. I'd always watch her mouth when she talked, when she talked, when she talked, when she talked, when she talked. When she said she loved me, her mouth would curl up at the edges. At night, she'd lay in bed and watch me turn all the lights off and on and 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 off. She'd close her eyes and imagine that days and nights were just passing in front of her. Some mornings, I'd start kissing her goodbye, but she'd just leave because I was making her late for work. When I stopped at a crack in the sidewalk, she just kept walking. When she said she loved me, her mouth was a straight line. She told me I was taking up too much of her time. Last week, she started sleeping at her mother's place. She told me that she shouldn't have let me get so attached to her, that this whole thing was a mistake. But how can it be a mistake that I don't have to wash my hands after I touch her? Love, it's not a mistake. It's killing me. She can run away from this, and I just can't. I can't go out and find someone new, because I always think of her. Usually, when I obsess over things, I see germs sneaking into my skin. I see myself crushed by an endless succession of cars, and she was the first beautiful thing I ever got stuck on. I want to wake up every morning thinking about the way she holds her steering wheel, how she turns shower knobs like she's opening a safe, how she blows out candles, 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 blows out. Now, I just think about who else is kissing her. I can't breathe because he only kisses her once. He doesn't care if it's perfect. I want her back so bad. I leave the door unlocked. I leave the lights on. Ya estuvimos hablando un poquito, brevemente quizá, sobre qué es en sí un segmento cultural, un suplemento cultural. Ahora vamos a decir qué pueden encontrar ahí. Ahí hay colaboraciones de intelectuales nacionales o extranjeros, y este es un vehículo muy importante, este espacio de los suplementos culturales, porque es ahí donde ellos pueden encontrar la realización de su función como intelectuales, es decir, ser este puente que hay entre el conocimiento que pudiera ser muy específico, muy encontrado en la historia, o bueno, simplemente fruto de su inteligencia y su reflexión para el gran público. Es decir, estos suplementos son muy importantes en la vida cultural de un país, pero también en su vida democrática. Vamos a charlar ahora con Luis Gastelum sobre si estamos pasando por un buen momento o por un mal momento en términos de la historia de este tipo de publicaciones. Y bueno, va a valer mucho la pena porque nos va a decir cuáles han valido la pena leer, y también yo les voy a decir de cuáles se han hecho antologías, que también estaría muy bueno que checaran. Vamos a escuchar a Luis Gastelum.
Yo creo que los suplementos de cultura y las secciones de cultura en menor grado, pero aportan el conocimiento necesario para el lector en materia pues, de todas las bellas artes, ¿no? Ahí es la única manera que tiene un lector normal que compra un periódico que cuesta 5 o 8 pesos de acceder a la cultura de manera económica y a todo el ámbito, porque ahí vamos a ver escritos de premios Nobel, entrevistas, artistas plásticos, sobre la arquitectura moderna, los nuevos arquitectos, etc. De otra manera no hay acceso, porque la televisión no permite ese tipo de cosas, no es rentable para la televisión. En cambio, en los suplementos culturales es una lástima que en algunos periódicos ya se haya quitado las secciones culturales y en otros los suplementos que ya no existan, ¿no? Son muy pocos los suplementos. Hay un suplemento que a mí me parece sensacional, que es Laberinto, el del periódico Milenio. Me parece que es un gran suplemento. Pero de ahí en fuera no me recuerdo. Bueno, tiene la jornada semanal que siempre lo ha tenido, que es muy buen suplemento. Pero de ahí es una tradición que viene desde años atrás, desde los años 50, del creador de los suplementos, que se le conoce como Fernando Benítez, que creó todos los suplementos. Creó primero La Cultura en México, luego México en la Cultura, luego Sábado, la misma jornada semanal la hizo él, la creó él. Entonces yo creo que es una aportación de cultura tremenda al lector normal, por decirlo de alguna manera, que lee periódicos. No, fíjate que no creo que se vea como un lujo, sino como algo no rentable. Es como un gasto, más que nada. Es un gasto desechado, ¿no? No tiene ninguna retribución, aparentemente, que no la tiene por qué tener, ¿no? La cultura, la tendría que tener la industria del cemento, la industria del ladrillo, pero no la cultura. La cultura nacemos con ella, somos entes culturales antes que nada, ¿no? Nos comunicamos a través de palabras que nos enseñó la cultura del lenguaje, etcétera, ¿no? No nacemos con ladrillos en la cabeza, no sé qué ejemplo poner, porque me viene a la cabeza nada más la idea de que somos gente que tenemos que tener un contacto permanente con la cultura, estar en permanente. Y eso no le interesa a los medios. Los medios son una industria, un negocio. A ellos los que les interesa son los ingresos, no los egresos. Y parecería que la cultura le diera egresos, cosa que no es cierto tampoco, ¿no? Pero ojalá no fuera así, que regresaran un poco los suplementos, porque me acuerdo que antes te debatías en qué suplemento leer. Bueno, en México, cuando estuve en México, era el Gallo Ilustrado del día, era el Sábado del 1+1, era uno de novedades de libros, no me recuerdo los nombres, ¿no? Pero había varios. El mismo Nacional tenía uno, el periódico Nacional, que era gubernamental, pero era muy bueno. A mí ahorita es El Laberinto, pero bueno, me gustó mucho Sábado, porque yo era coeditor del suplemento Sábado de 1+1, en una época en que la dirigió Huberto Batis, ¿no? Y que había plumas maravillosas. No por eso de las plumas, ¿no? Las plumas siempre también como que endiosamos a los escritores, pero ahí había plumas como Carlos Fuentes, José de la Colina, Carlos Monsiváis, etcétera, ¿no? Pero también es el regreso, qué bueno que comentas eso, porque también es el regreso a un suplemento que recoja también la actividad cultural, las manifestaciones artísticas y culturales, y comprendiendo de ello todas las bellas artes de manera regional, local, ¿no? Un suplemento en Jalapa, por ejemplo, no lo hay, que recoja a los escritores, que recoja a los artistas plásticos, lo que están haciendo los fotógrafos, ¿no? Los videoastas, los cineastas, etc. Porque hay mucha creatividad aquí en Jalapa, ¿no? Y hay muchos creadores que necesitan como un espacio. Entonces ese gran espacio yo creo que podría ser bien podría ser un suplemento cultural o una revista, ¿no? Vamos a charlar primero sobre los suplementos de los periódicos nacionales, que son los más importantes quizá. Uno de ellos es La Jornada, tiene La Jornada semanal,
que de acuerdo a la crítica especializada ya ha visto sus mejores momentos hace más de 6 o 7 años, pero bueno, todavía pueden encontrar ahí autores muy importantes y se sabe integrar al coro de la discusión en la vida nacional, en la vida política y también en la vida cultural. El Ángel es el suplemento de Reforma y es uno de los más famosos. También quizá podemos decir que hace 3 o 4 años era bastante mejor, pero hoy podemos encontrar las voces, por ejemplo, de Gabriel Said, uno de los intelectuales más importantes del México de nuestros días. Milenio tiene Laberinto y ahí tiene contribuidores que siempre tienen algo que opinar, ya sea sobre la vida política o también alguna recomendación que hacer muy pertinente. Por ejemplo, Francisco Rebolledo, el autor de la novela Racero, ganadora del premio Pegaso, que nunca pierde la oportunidad para meter la cuchara en cualquier otro tema. Estos suplementos son muy importantes porque es ahí donde podemos encontrar a un intelectual retomando las palabras de algún político, algún funcionario o incluso algún otro intelectual, pero sobre un tema de interés nacional, y esto no lo podremos encontrar quizá en la televisión o en el suplemento cultural de algún noticiero de radio. Es por eso que la palabra escrita es donde cobra vida, cobra forma y sobre todo donde cobra su verdadera fuerza en el ámbito de la gobernanza en nuestro país. Vamos a escuchar sobre Gabriela Mistral y seguimos aquí en Más Cultura. Lucila Godoy, llamada Gabriela Mistral, fue hija de un maestro rural que abandonó el hogar a los 3 años del nacimiento de Gabriela. La muchacha tuvo una niñez muy difícil en uno de los parajes más desolados de Chile. A los 15 años publicó sus primeros versos en la prensa local y empezó a estudiar para maestra. En 1910 obtuvo el título de maestra en Santiago. Y 4 años después se produjo su consagración poética en los Juegos Florales de la capital de Chile. Los versos ganadores, los sonetos de la muerte, pertenecen a su libro Desolación de 1922, que publicaría al Instituto de las Españas de Nueva York. En 1925 dejó la enseñanza, fue cónsul en Nápoles y en Lisboa. Vuelta a su patria, colaboró decisivamente en la campaña electoral del Frente Popular en 1938, que llevó a la presidencia de la República a su amigo de juventud, Pedro Aguirre Cerda. En 1945 recibió el Premio Nobel de Literatura, viajó por todo el mundo y en 1951 recogió en su país el Premio Nacional. En 1953 se le nombra cónsul de Chile en Nueva York. Participa en la Asamblea de las Naciones Unidas representando a Chile. En 1954 viene de regreso a su país y se le tributa un homenaje oficial. Regresa a Estados Unidos y en 1957, luego de una larga enfermedad, muere el 10 de enero en el Hospital General de Hempstead, en Nueva York. Sus restos reciben el homenaje del pueblo chileno, declarándole 3 días de duelo oficial. Los funerales constituyen una apoteosis. Se le rinden homenajes en todo el continente y en la mayoría de los países del mundo. La obra poética de Gabriela Mistral surge del modernismo, más concretamente de Amado Nervo, aunque también se nota la influencia de Frédéric Mistral, de quien tomó el seudónimo, y el recuerdo del estilo de la Biblia. De algunos momentos de Rubén Darío tomó sin duda la principal de sus características, la ausencia de retórica y el gusto por el lenguaje coloquial. A pesar de sus imágenes violentas y su gusto por los símbolos, fue sin embargo absolutamente refractaria a la poesía pura, y ya en 1945 rechazó un prólogo de Paul Valéry a la versión francesa de sus versos. Sus temas predilectos fueron la maternidad, el amor, la comunión con la naturaleza americana, la muerte como destino y por encima de todos un extraño panteísmo religioso que no obstante persiste en la utilización de las referencias concretas al cristianismo. Al citado libro Desolación siguieron los libros Lecturas para mujeres destinadas a la enseñanza del lenguaje de 1924, Ternura del mismo año, Canciones para niños, Tala de 1938, Poemas de las Madres del 50 y Lagar del 54. Póstumamente se recogieron su epistolario en el 57 y sus recados Contando a Chile, también del mismo año. Originales prosas periodísticas dispersas en publicaciones desde 1925.
Uno de los episodios más importantes que ha vivido nuestro país en términos de periodismo involucra a varias personalidades que todavía son muy célebres hasta nuestros días y también a varios medios que tienen una opinión muy fuerte y esta opinión tiene un valor trascendental para la vida política en México. En los años 70, Julio Scherer, a quien conocemos por su trabajo en la revista Proceso y porque es una de las voces periodísticas más importantes de nuestro país, era el que estaba a cargo del periódico Excelsior. Este periódico tenía un suplemento cultural llamado Plural, que estuvo ligado al nombre de Octavio Paz hasta el final de sus días, tanto de Octavio Paz como del suplemento. Y bueno, ahí había una discusión política entre mexicanos y extranjeros y políticos e intelectuales de todas las alturas. Y esta discusión era muy interesante, era muy importante también para la vida de nuestro país, hasta que Julio Scherer tuvo un desencuentro con el presidente en turno, renuncia a manera de protesta a la dirigencia de Excelsior y funda la revista Proceso, y los que estaban a cargo de Plural, el suplemento cultural, renuncian y hacen la revista Vuelta, quizá el suplemento cultural más importante de México y que se dejó de editar, como ya dije, hasta la muerte de Octavio Paz, pero que tiene una heredera que se llama Letras Libres y continúa siendo muy trascendental para la vida cultural mexicana, quizá ya no tanto para la política como antes, pero bueno, fue este pequeño desencuentro que personajes y nombres tan importantes como estos estuvieron ligados y dieron de alguna manera la vuelta, la diáspora, como se le llama a esta movilización que hicieron, a esta migración. Y bueno, yo los invito a que chequen la revista Vuelta. La colección está toda en formato PDF en el portal de Letras Libres, así que échenle un ojo, vale muchísimo la pena. Sí, los suplementos culturales sí sirven per se, pero no le vería ninguna relación a que el suplemento promocione cierto espacio cultural, ¿no? Ese corresponde a cada administrador de cada espacio cultural poderlo promocionar. El administrar la cultura es difícil si no está sustentada en una política cultural de un gobierno. Si al gobierno no le interesa la cultura, al director de la cultura no le va a interesar tampoco, o no la va a promover tan bien como se debe. Porque la cultura lo que necesita es la creación de públicos. Los públicos no tienen que ir a la cultura tiene que ir a los públicos y buscarlos y crearlos. Yo le puedo decir al señor que pasa por enfrente de la galería contemporánea y hay una gran exposición, que fue a comprar tortillas y vive del otro lado, pero pasa todos los días por la puerta y nunca entra, ¿no? Si no le digo, oiga señor, fíjese que aquí hay una... Antes de ir a comprar las tortillas, ¿por qué no entra y ve y trae y ahí puede llevar a su familia? No sé, etcétera. 1000 formas de promoción cultural. Para eso están los promotores culturales. Tendrían que ser promotores culturales todos los administradores, ¿no? Entonces, y los medios también contribuir a ello en la difusión y promoción de las actividades y las manifestaciones culturales de todos los espacios, ¿no? Pero los espacios también. Prepararse. Yo creo que entre más te prepares, tú no puedes llegar con un escritor a preguntarle, ¿qué escribe usted? Pues me ha tocado. ¿Cómo se llama su libro? Entonces tienes que llegar, yo creo que con el libro leído y la obra sí se puede completa leída, sí se puede. Si no, al menos con la novedad por la que vas a entrevistarlo. Yo creo que ahorita no está el periodista de cultura para la erudición, porque no se trata tampoco de eso, sino de buscar las formas de lo que le interesa a la gente y promoverla entre la gente, ¿no? No es la moda, es el descubrimiento. Tienes que irte a buscar artistas plásticos que estén haciendo una gran obra, que no importa que no sean ni los Cuevas, ni los Boteros, pero son artistas locales que están haciendo gran obra, ¿no? Es muy triste, por ejemplo, a mí me ha tocado aquí no solo a la gente, a periodistas ya de bastantes años, preguntarles que si conocen a Gabriel Orozco, ¿no? Y no tienen ni idea de quién es Gabriel Orozco. Gabriel Orozco es el artista vivo número 1 del mundo, mexicano, que una vez cuando le hicieron un homenaje en España, que fue Fox y le inauguró, le preguntó, ¿de modo que usted es veracruzano? Y le dijo, no, yo soy jalapeño, le dijo Gabriel Orozco. Él no es de aquí, él es de aquí.
Y es un artista completísimo, amplísimo, desconocido para todos los jalapeños e incluidos los cultos. La televisión también tiene varios segmentos dentro de programas que quizás se tratan sobre otra cosa y bueno, de repente les ceden el espacio a algún intelectual. En algún momento pudimos encontrar Día 7, que estaba muy interesante ese programa porque a la manera de hacer amena la charla, de hacerla llevadera también, aunque fuera sobre literatura, ahí podíamos encontrar a gente como Nicolás Alvarado, que lo conocemos por La Dichosa Palabra, sin duda uno de los grandes hits en los suplementos culturales de nuestro país. Y bueno, ahí tenían una dinámica muy interesante, ya que era de alguna manera el estudio, el set de una casa, todo esto para dar un ambiente como muy hogareño de una charla casual. Era el domingo este programa y bueno, de repente, ya a la media hora, 40 minutos de iniciar el programa, lo que hacían era que el escritor cocinaba algo y aquí hacía algo muy interesante porque mientras estaba cocinando, mientras estaba en todo este proceso de explicar la receta, quién se la pasó, si la sacó de algún personaje que él admira o etcétera, todo estaba plagado, como en cualquier charla entre intelectuales de esa categoría, de referencias literarias siempre muy interesantes. Échenle un ojo, este programa todavía tiene ahí su canal, se llama Domingo 7 y por supuesto no se pierdan La Dichosa Palabra. Vamos a una recomendación literaria y volvemos. El libro que les voy a recomendar es En medio de extrañas víctimas, de Daniel Saldana París. Él es un autor mexicano que en sus inicios se dedica a la poesía con una obra experimental y ahora nos presenta esta novela en la que Rodrigo, un joven oficinista, es como puesto, digamos, como a examen de conciencia a través de una voz narrativa que raya en la introspección del personaje y todo el tiempo nos está moviendo hacia lo que él llama la grisura general de la existencia. El libro es una novela que se divide en dos partes. En la segunda parte involucra más a un personaje español que se llama Marcelo Valente y el cual está interesado en investigar la vida de un autor perdido en México que se llamaba Richard Foret, que está vagamente inspirado en un autor norteamericano que se llama Arthur Caravan, cuyos versos da título a la novela de En medio de extrañas víctimas. En la segunda parte, como decía, la novela se desarrolla en un tono un poco más rebuscado porque involucra pasajes de la vida de Richard Foret con la vida de Marcelo Valente y nos va involucrando en el México pre-revolucionario y en la época de las vanguardias literarias y artísticas. La novela mantiene un tono bastante regular y en la segunda parte es cuando nos adentramos más en la vida de los personajes y confluye la primera parte con la segunda, con Rodrigo y con Marcelo Valente a través de la madre del primero, que se enamora de Marcelo Valente en un pueblo llamado Los Girasoles. Luego en Los Girasoles tenemos como experiencia grupal las sesiones de hipnosis en las que es indispensable beber la orina de un adolescente para entrar en un trance y poder indagar acerca del futuro del arte. Es una novela interesante que desarrolla varias líneas temáticas y que nos invita a una atenta mirada sobre la cotidianidad de las cosas. Ya llegamos al final de esta emisión de Más Cultura. Como siempre, yo los voy a dejar con varias recomendaciones. Van a ser suplementos culturales que ustedes pueden checar en internet. Si usan Facebook o Twitter, o quizá basta también con que lo googleen, chequen el suplemento que publican en Tierra Adentro. Casi siempre trae poesía y narrativa y vale la pena echarle un ojo. También a las publicaciones que hace el periódico de poesía de la UNAM. Pero hay dos publicaciones que han ganado mucho terreno en las redes sociales, que tienen una autonomía, bueno, una de ellas impresa principalmente y otra en Colombia tiene una relevancia que nosotros podemos apreciar, por lo menos desde México, a través de las redes sociales. Una de ellas es El Malpensante, búsquenla así en Facebook, y tiene varios méritos, entre ellos que rara vez trata sobre un tema actual, pero es una revista que tiene mucha influencia y también la tienen por supuesto sus autores, por lo tanto de lo que hablan ahí eventualmente se vuelve actual, o por lo menos así nos lo dijo el director de la otra revista de las que les quiero hablar, que es Gato Pardo. Esta revista es muy interesante, ustedes la pueden encontrar en las redes sociales, comparte por supuesto fragmentos de sus publicaciones,
pero en la versión impresa podemos apreciar la versión y la visión que ellos tienen de la literatura. Miren quién está en la portada, Álvaro Enrique, lo están haciendo de alguna manera como si fuera un rockstar. Y al navegar por sus páginas, al hojearla, nos vamos a encontrar con panfletos de turismo de algunos estados, con marcas de joyería, de autos de superlujo. Y bueno, esto pues contribuye a la visión que tienen en esta revista de que la cultura puede ser este tipo de producto y se puede mercantilizar a este nivel. La revista tiene mucho contenido y bueno, si ustedes creen que se vale o no se vale, pues ya la última palabra en esto la tienen ustedes. Echen un ojo a Gato Pardo y a El Malpensante, además de las que ya les mencioné. Yo soy Moisés, esto fue Más Cultura y nosotros nos vemos la próxima.